Señores, saludos. Miren, ya Abel Martínez se dio cuenta que la verdadera alianza la tiene Danilo Medina con Luis Abinader y con Hipólito Mejía. Pero esta no fue una alianza voluntaria y amistosa. No, señores. Danilo fue obligado a negociar y esta fue su mejor opción, porque la otra opción era simplemente catastrófica para él y para su familia. Esta es la razón principal por la que Abel no pasa del 10% en las encuestas, y esta traición de Danilo al partido y a su candidatura es lo que hace que ya sea una decisión tomada de Abel irse a una alianza directa con Leonel, abandonando a su suerte a Danilo y al PLD. El presidente Luis Abinader pasó de estar prácticamente enemigo de los gringos a tener un romance de amor y cariño con el presidente Biden, que lo han salvado de muchas cosas, de esas que les han pasado a presidentes como Ricardo Martelly de Panamá, Juan Orlando Hernández de Honduras, o mucho más trágico, Alan García de Perú. Todos sabemos que en su afán de salir de Danilo Medina, los gringos pusieron todo su esfuerzo y toda su influencia en Luis Abinader para que ganara las elecciones de 2020 de manera contundente, y además de impedir ellos mismos la reforma a la Constitución, hay algunas otras conspiraciones que se ejecutaron, como la suspensión misteriosa de las elecciones, en la que involucraron incluso al hoy director de la policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta. Pero ya ese es otro tema del que hablaremos con detalles en su momento. El principal asesor político internacional de Luis Abinader en la campaña fue Rudolph Giuliani, republicano y hombre de Donald Trump, quien ha sido considerado el mejor alcalde de Nueva York por haber disminuido a niveles muy bajos la delincuencia y el crimen organizado de esta ciudad. Abinader se dejó asesorar por Giuliani y obviamente su apuesta para presidente de Estados Unidos era Donald Trump. Si alguien no quería saber de Joe Biden ni del Partido Republicano, era Luis Abinader y todo su equipo de campaña del PRM. Obviamente, ellos y todos estábamos seguros de que Donald Trump sería reelecto presidente. Así se sentía y así lo indicaban los números. Por un asunto de la pandemia y el caos que esto generó a nivel mundial, acompañado de algunos otros factores, el candidato de Luis Abinader y de Giuliani perdió las elecciones de Estados Unidos, así como también perdieron todos los candidatos oficialistas de todo el mundo que intentaron reelegirse durante la pandemia. Una vez asume Joe Biden la presidencia, era obvio y hasta entendible que viera al presidente Luis Abinader, a su gobierno y hasta a la República Dominicana como enemigos. Los gringos no tardaron en iniciar acciones de venganza y jugadas estratégicas en contra del gobierno de Abinader. Lo primero que hicieron fue iniciar un proceso intensivo de deportaciones de dominicanos. Todas las semanas estaban llegando aviones con dominicanos ilegales deportados desde Estados Unidos. El segundo golpe fue aprovechar que República Dominicana había reiniciado las actividades turísticas post pandemia para advertir a los estadounidenses de no viajar a nuestro país debido al auge del COVID. Seguido a eso, sancionaron algunas empresas dominicanas que hacen exportaciones masivas a Estados Unidos, bloqueando esas exportaciones
acusándolas de abuso laboral y de trabajo infantil. Una de las más afectadas con estas medidas fue Central Romana, que al día de hoy todavía no puede exportar ni media libra de azúcar a Estados Unidos. No conforme con esto, el gobierno de Biden creó una alarma mundial acusándonos de racismo, persecución y maltrato a ciudadanos negros en nuestros aeropuertos. Después querían ponerles impuestos a las remesas que enviaban los dominicanos. Asimismo, se restringió la aprobación de visados a dominicanos que deseaban viajar a Estados Unidos. Y obviamente han dejado a la República Dominicana sin un embajador americano durante todo el gobierno de Luis Abinader. Y es muy probable que termine el gobierno y no veamos un embajador extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos llegar a nuestro país. Hace varias semanas ya Biden nominó al puertorriqueño Juan Carlos Iturregui para enviarlo como embajador, pero ahora tiene que aprobarlo el Congreso americano y eso puede tomar meses. Hay muchas otras cosas más, pero todo esto es un simple ejemplo del nivel de deterioro al que llegaron nuestras relaciones con los gringos en el gobierno de Abinader. Aunque todavía esas relaciones no están al 100%, pero por lo menos ha habido un acercamiento entre ambos gobiernos, aunque sea al final, gracias a la intervención del legislador de Nueva York por el Partido Demócrata, el dominicano Adriano Espaillat. Aunque Adriano está más cerca de Leonel Fernández y han sido siempre grandes amigos, pero dada la grave situación y siendo él un hombre preocupado por su país de origen, decidió ayudarnos a hacer las gestiones y el lobismo necesario para que las relaciones entre Biden y Abinader mejoraran, y al parecer lo está logrando. Pero para mejorar estas relaciones, el presidente Luis Abinader tuvo que hacer un gran esfuerzo y tuvo que comprometer muchas cosas, algunas de las cuales van en contra de los intereses del pueblo dominicano. Pero a Abinader no le quedó de otra, porque de no hacerlo iba a terminar muy mal este mandato de 4 años. No iba a poder presentarse para un segundo mandato y los gringos le estaban preparando una salsa agridulce porque se lo iban a comer a la plancha y cortado por pedacitos. Uno que ya estaba casi servido y que estaba a punto de ser devorado era Danilo Medina, el cual tuvo también que llegar a un acuerdo con los gringos para poder salvarse de las 7 plagas del apocalipsis que venían para él y su familia. Que de hecho ese apocalipsis inició y Danilo se dio cuenta que no era un juego. Cualquiera que tenga acceso a ciertas informaciones privilegiadas sabe que la persecución montada por Jenny Berenice y el Ministerio Público en contra de Danilo, de su familia y de sus funcionarios fue una orden expresa de los gringos. Y obviamente nombrar a Jenny, a Miriam y a Wilson como jefes de la Procuraduría y del Ministerio Público no fue una decisión de Luis Abinader, aunque por un lado a Abinader le convino, pero esa es una decisión expresa y directa de los Estados Unidos para llevar a cabo un escarmiento despiadado y hasta merecido a Danilo Medina. Ya pueden ver ustedes cómo Jean Alain y su equipo de abogados hicieron gestiones para conseguir un informe del Departamento Jurídico de la ONU para que se le diera libertad y de alguna forma hasta se le compensara por el maltrato y las humillaciones que recibió durante su proceso y durante su encarcelamiento. Pero a eso
ahora el Departamento de Estado de Estados Unidos y el propio Joe Biden le responde sancionándolo por sus vinculaciones corruptas y cancelándole el visado y prohibiéndole la entrada a los Estados Unidos de manera definitiva e irrevocable a él y a su familia. Esto lo que quiere decir es que Estados Unidos está totalmente en desacuerdo con la resolución de la ONU a favor de Jan Alain y respalda las medidas y las acciones llevadas a cabo por Jenny Berenice y el Ministerio Público al ex procurador. Podemos decir que tanto a Danilo Medina como al presidente Abinader, los gringos los tienen arrodillados a sus pies y sin otra opción viable que les permita continuar con su vida política. Abinader fue obligado a negociar con los gringos y Danilo Medina fue obligado a negociar con los gringos y con Luis Abinader. De no hacerlo así, ya hace rato que Danilo hubiese estado en una celda de Najayo o en una celda de máxima seguridad en Estados Unidos. Pero como los presidentes son tan informados y manejan tantas interioridades, se les hace fácil entrar en negociación y hacer acuerdos favorables para ellos. Por eso veíamos tanto a Luis como a Danilo haciendo viajes muy frecuentemente a Nueva York. La excusa de Danilo era el cáncer y la excusa de Abinader era la parada dominicana, lanzar una primera bola o se inventaba cualquier otra cosa. Después de esos acuerdos, comenzamos a ver cómo salían todos los presos de Danilo uno a uno, hasta que salieron todos y los expedientes que estaban en proceso fueron paralizados y hoy día no hay un solo de los corruptos peledeístas que esté siendo investigado y mucho menos procesado. Esto también hizo que Danilo se sanara del cáncer. En vez de hacer viajes semanales a Estados Unidos para tratarse el cáncer de próstata, ahora lo tenemos de pueblo en pueblo, cobrándole a la gente las inversiones hechas durante las visitas sorpresa. Yo estoy aquí hoy como cobrador. Yo ando cobrando esos favores que ustedes dicen, yo quiero pedirle que me paguen. De igual forma, la enemistad del gobierno de Abinader con los gringos pasó a ser una relación amigable y llevadera que ahora hasta se reúne con Biden, se abrazan, sonríen y hasta un embajador nos van a mandar en cualquier momento. La verdad es que Danilo y Abinader son aliados y el más perjudicado con esta alianza es Abel Martínez, quien no ha podido pasar de un 10%. Pero Abel ya se dio cuenta de la jugada y él también tiene su estrategia. De las reuniones que ha realizado Leonel Fernández con el Grupo Económico de Santiago, Abel ya ha participado en 2. Su último encuentro fue el pasado viernes en la casa de un importante, poderoso y acaudalado empresario de Santiago. Abel quiere, por todos los medios, deshacerse de Danilo Medina. Él entiende que Danilo ha sido un estorbo para su candidatura y para su avance como figura política. Ya que Danilo lo ha abandonado y quiere su derrota, a Abel no le queda de otra que buscársela por otro lado, y ya todo está hablado para después que pasen las elecciones municipales de los alcaldes y regidores en febrero, hacer un acuerdo mediante el cual Abel pase a apoyar directamente a Leonel Fernández y muy probablemente sea el vicepresidente de Leonel. Después de todo, a Danilo no le importa que se vayan todos. Lo importante para él es tener un partido, aunque sea pequeño, pero que sea de él solito, para hacer acuerdos a su antojo
y sobre todo hacer grandes negocios que lo ayudarán a estar incluso mejor que cuando estaba en el poder.